Hola a todos, por acá Félix. Hoy vamos a hacer en este video un curso completo desde cero de cómo cultivar orquídeas para hacerlas florecer y que nos entreguen toda su belleza. Este video es para principiantes, para aquellos que están empezando a cultivar o están con curiosidad de cómo se cultivan estas plantas y también para aquellos que ya saben cómo hacerlo. Puede ser un buen video para recordar minuciosamente, paso por paso, todo lo que debemos hacer y tener en cuenta al momento de trabajar con estas plantas. Voy a darles tips, los nombres de los productos que necesitamos, en dónde se consiguen y cuáles son las condiciones adecuadas en las que debemos tener estas plantas. Así que no se lo pierdan y pongámonos manos a la obra y a cultivar orquídeas. Lo primero que vamos a tener en cuenta para trabajar con las orquídeas es tener unos guantes de látex, y esto por dos motivos principalmente. El primero, porque si tenemos las manos sucias al momento de cortar y dividir la planta, podemos transmitirle alguna bacteria u hongo. Y la segunda, muy importante, porque vamos a usar ciertos químicos que no son tan chéveres al contacto con la piel. Entonces, guantes de látex, lo primero. Lo segundo, el sustrato. Debemos usar un sustrato. Yo uso pino pátula, corteza de pino pátula. Este sustrato es ideal para las orquídeas, pero el sustrato tiene una preparación. Si lo compran directamente en Home Center, en esos paquetes, pues viene listo. Pero si compran sustrato de corteza de pino pátula en cualquier lugar donde lo vendan por bultos o lo que sea, hay que lavarlo, y el proceso es el siguiente. El sustrato debe ponerse en agua, como están viendo en el video, y se debe dejar 2 días seguidos con agua, pero haciendo lo siguiente. Dejamos el sustrato el primer día en un balde o en el recipiente que quieran con agua. 24 horas después vaciamos el agua y volvemos a echar agua hasta que quede otra vez todo el sustrato lleno en el sitio donde lo pongan. Otras 24 horas, es decir, al segundo día, volvemos a sacar el agua y tenemos listo nuestro sustrato. Un paréntesis acá, y es ¿por qué tenemos que limpiar el sustrato? Porque el sustrato se van a dar cuenta que tiene un polvillo, y ese polvillo puede contener cosas que pueden afectar a la orquídea. Entonces es importante hacerle este lavado para que el sustrato quede muy limpio en el momento en el que vayamos a trasplantar la planta. Una vez que tenemos listo el sustrato, podemos proceder entonces a la división de la planta. Vamos a coger nuestra matera y vamos a empezar a darle golpecitos alrededor hasta aflojar muy bien el sustrato. Una vez que lo aflojemos, volteamos la matera y empezamos a limpiar poco a poco. Dejamos que todo el sustrato viejo caiga, las piedras, todo se va, y vamos a empezar a limpiar la matera. Se van a dar cuenta de que muchas raíces van a empezar a agarrarse al sustrato viejo, van a estar aferradas. Las vamos a soltar, el sustrato de las raíces suavecito, sin causarle daños a esas raíces que nos interesan mantener bien. Y vamos a encontrar además muchas raíces muertas. ¿Cómo distingo las raíces muertas? Son esas raíces que no tienen el velamen. El velamen es esa capita blanca que se ve en las raíces. Las raíces muertas no la tienen, se ven negras o cafés y están blanditas. Entonces vamos a limpiar muy bien esas raíces, a limpiar todo lo muerto y a dejar la planta únicamente lo que está funcionando en ella. Una vez tenemos limpia la planta, procedemos entonces a meterla en el balde con el Sanivac que ya teníamos preparado. Otro paréntesis importantísimo acá que se me olvidó decir en el video, y es, aparte de tener el sustrato listo, tenemos que tener un balde con Sanivac, que es amonio cuaternario, que nos va a ayudar a mantener la orquídea limpia, a desinfectarla con los cortes y las heridas que le vamos a hacer a la planta,
este producto va a permitir, va a hacer que la orquídea, va a ser un preventivo para que no se le vaya a prender nada a la orquídea. Es importante tenerlo con, si van a echar 1 litro de agua en el balde, echan 1 centímetro de Sanivac. Si van a echar 2 litros, 2 centímetros de Sanivac. Y si quieren, si ven que la orquídea puede estar propensa, muy propensa a la enfermedad, pueden echar hasta 2 centímetros, con la jeringa miden 2 centímetros a 1 litro de agua, y ya tenemos listo en nuestro balde en donde vamos a poner a continuación la orquídea. Ya está el agua desinfectada, nuestro balde desinfectado, ponemos la planta limpia ahí y la dejamos unos 5 minutos. Mientras tanto, mientras la planta está desinfectándose en el Sanivac, vamos a preparar nuestras materas. Yo personalmente con esta orquídea voy a hacer una sola división porque me interesa tener una planta de buen tamaño. Ustedes pueden dividir más, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo debo dejar por planta como mínimo en la división unas 5 hojitas, como mínimo, idealmente de 8 para arriba. Si yo tengo una planta con 10 hojas, pues solo puedo dividirla una vez y dejo 2 plantas de 5 hojas. En este caso, yo tengo una planta mucho más grande, puedo hacer más divisiones, pero solo quiero una, pues por el motivo que les dije, quiero tener una planta de buen tamaño. Además, entre más hojas estén unidas con sus raíces, la planta va a estar más robusta. Si yo le empiezo a quitar hojas y hojas, va a quedar una planta muy débil que puede tener una tendencia a enfermarse o a morirse, o de crecimiento muy lento. Entonces yo prefiero dejarlas de buen tamaño. Una vez que tenemos listo nuestro pote, importante que las materas se den cuenta cómo son materas con huecos. ¿Por qué? Porque esto garantiza que la planta tenga un drenaje, un buen drenaje. Y para facilitar el drenaje de la planta, porque las orquídeas necesitan básicamente muy buen drenaje, eso es algo muy importante. Para facilitar su drenaje, en la base de la matera vamos a introducir piedras de cualquier tipo, simple y llanamente piedras, para garantizar un drenaje. Lo segundo, después de las piedras, viene entonces el sustrato. Vamos a echar el sustrato en la matera y vamos a llenar hasta 1/4 de la matera aproximadamente. Una vez tenemos eso listo, y digamos que ya han pasado los 5 minutos que debía dejar mi planta en el Sanivac, procedemos a hacer la división. Dividimos entonces la planta. Para hacer la división es muy importante tener en cuenta por dónde camina la planta. Sí, las plantas caminan, las orquídeas caminan. Y en el caso de las masdevallias, que es la que tengo acá, esta planta nos muestra por dónde está caminando al mostrar en dónde están saliendo los rebrotes nuevos, y ese es el lado por el que la planta está caminando. De momento, entonces, para ver en dónde se hace la división, yo tengo que fijarme de no dañar esos nuevos rebrotes y de mostrarme, la planta me muestra en dónde puedo yo hacer el corte sin hacerle mayor daño y que sea, digamos, un corte muy orgánico para ella. Una vez vemos en qué parte puedo hacer el corte, tenemos listo el plan ahí para cortar. Cortamos con la mano, dividimos. También podemos usar tijeras, pero si usamos tijeras deben estar desinfectadas. Las tijeras, como en este caso, yo las uso con las masdevallias muy poco, pero si las van a usar deben hacer lo siguiente, y es calentar la tijera con este aparato que ven acá, o puede ser con la estufa de su casa, no importa, lo importante es calentar la tijera muy bien, desinfectarla con el fuego, que quede bien desinfectada con el fuego, matando cualquier tipo de virus, bacteria u hongo. Y luego procedemos entonces a enfriar la tijera y ya tenemos nuestra tijera lista para hacer el corte. Pero como les digo, acá yo no voy a usar tijeras, voy a usar solo las manos, como les mostré. Una vez que tenemos nuestro corte de la orquídea, tenemos ya la división que nos dio 2 plantas, volvemos a meterla en el Sanivac, las 2 divisiones. ¿Por qué? Pues porque le hice un daño a la planta, le hice una herida
y queremos que esa herida por ahí no se vaya a meter ningún tipo de enfermedad hacia la planta. Entonces las volvemos a dejar ahí un ratico. Ya tenemos lista nuestra matera, hacemos la segunda y tenemos nuestras dos materas listas. Procedemos entonces a la siembra de las orquídeas. Vamos a poner una en la orquídea más grande en la matera más grande y la orquídea más pequeña en una matera más pequeña. ¿Qué hay que tener en cuenta en el momento de escoger materas? Bueno, obviamente, como ya les dije, el drenaje. Las orquídeas necesitan buen drenaje. Lo segundo es el tamaño. Yo no puedo poner una orquídea pequeña en una matera gigante, no va a funcionar. La orquídea necesita estar en un lugar apretado. Hay un dicho que es orquídea suelta, orquídea muerta. Entonces, importante que la orquídea quede en un recipiente muy compacto, que sea el tamaño justo para ella, y ese es el criterio para escoger la matera. Después de que ya tenemos la matera de acuerdo al tamaño de la planta, empezamos a sembrarla y el procedimiento es el siguiente. Ya tenemos nuestra matera con el sustrato, un cuarto más o menos de la matera, metemos la orquídea y mientras la dejamos en el centro, con los rebrotes nuevos que tengan espacio en la matera para crecer, donde ustedes vean que la planta está caminando, hacia allá vamos a dejar el espacio para que ella siga creciendo. Empezamos entonces a echarle sustrato alrededor y con los deditos vamos a ir aplacando, digamos, oprimiendo y apretando con el sustrato. Una vez que la tenemos ahí bien apretadita, procedemos entonces a usar el alimento de las orquídeas. Las orquídeas no solo viven de agua. Las orquídeas necesitan alimentarse y ellas se alimentan en la naturaleza a partir de los microorganismos que ellas encuentran en las cortezas de los árboles. Pero como yo acá no la tengo en un árbol, sino en una matera, debo suministrarle algo que le dé ese alimento con el que ella lo hace sola en la naturaleza. Hay un producto muy bueno, que es el que yo uso, que se llama Osmocote Plus. El Osmocote tiene todos los elementos para la orquídea. Y en el caso de las masdevallias vamos a echar máximo por matera 10 pepitas, pero no en el centro de la orquídea, sino como están viendo en el video, alrededor. Ponemos las pepitas, 10 pepitas, y ya tenemos el alimento de la planta. Pero ahora, para darle más peso a la planta y que el viento no la vaya a tumbar y para garantizar que los mocotes se queden adentro de la matera, vamos a ponerle encima piedritas. Yo tengo acá pues piedras comunes y corrientes, pero también yo les pongo una piedra caliza para que la planta tenga además algo de calcio. No nos vamos a exagerar con la piedra caliza, vamos a ponerle un poquito nomás. Apretamos muy bien y nos cercioramos de que la orquídea esté bien sembrada. Al moverla, la movemos de lado a lado y la orquídea no se debe mover dentro de la matera. La orquídea debe estar muy firme, muy bien apretada en la matera para que quede así como están viendo acá en el video. Entonces, una vez que hacemos eso, tenemos nuestra orquídea lista, trasplantada. Y un tip para cuando la trasplanten es que como el sustrato está nuevo, ella se va a secar muy rápidamente con los riegos que le hagan. Entonces, idealmente, cuando la planta tiene el sustrato nuevo, riéguenla 2, 3 veces, hasta 4 veces por semana, mientras el sustrato se va humedeciendo y se va humedeciendo hasta que ya después de, no sé, pónganle un mes y medio de estarla regando así, ya le bajan al riego y ya la planta va a mantener un poco más de humedad y pueden regarla ya normalmente 1 o 2 veces por semana. Eso por un lado. En cuanto al Sanivac, ¿en dónde consiguen este producto? Lo consiguen acá en Colombia, en Centro Chía, ahí creo que es en el agrocampo de Centro Chía, ahí lo consiguen, o si no, averiguando por ahí en todos esos lugares de químicos, de agroquímicos. Ahí se consigue ese Sanivac. El Osmocote lo consiguen en Home Center, el tarrito. Tienen que fijarse también al momento de comprar el Osmocote si dice, digamos, de
De 3, estos mocotes de 3 dicen un cuadradito verde, 3 o 4. Eso quiere decir que es de 3 a 4 meses. Quiere decir que en 3 o 4 meses van a volver a ponerle 10 pepitas a la matera. Hay unos mocotes de 6 meses. Si dicen el cuadradito verde 6, pues le ponen cada 6 meses. Y hay otro de 9, pues cada 9 meses. Eso en cuanto a los mocotes. En cuanto al Sanibac, una vez sembradas las orquídeas, entonces si ya las tenían en un lugar y son orquídeas viejas que ya digamos que estaban felices en ese sitio donde estaban, las vuelven a poner ahí. Si les acaban de dar una orquídea, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta para poner una orquídea? ¿En qué lugar ponerla? Y es, bueno, primero hay que saber de qué orquídea estamos hablando. Yo acá en este video les estoy hablando de orquídeas de clima frío. ¿Por qué? Porque vivo a una altura de 2800 metros. Entonces yo solo puedo cultivar orquídeas que estén dentro de ese rango. De acuerdo a la orquídea y al lugar en donde ustedes se encuentren, pues tienen ciertas características, pero pues acá les voy a hablar de las de clima frío, que es más o menos la altura de Bogotá y alrededores. Entonces, idealmente con estas plantas, las masdevallias, las orquídeas de clima frío, ponerlas en un lugar sombreado, ventilado y con el riego, o sea, no importa digamos qué tan seco sea el lugar, porque ustedes con el riego pueden mantener la planta con cierta humedad relativa. Importante es sí que no le llegue el sol directo, o sea, máximo sol de, pónganle, que le llegue el sol máximo hasta las 8:30 de la mañana, 9 por mucho, que de ahí en adelante la orquídea no tenga sol directo en todo el día, y si le vuelve a dar el sol, que sea a partir de las 4:30 preferiblemente en adelante. ¿Qué pasa si las dejamos al sol directo? Se nos van a quemar. Otro tip que hay que tener en cuenta, digamos, si ustedes tienen orquídeas cuyas hojas están muy amarillas, puede ser por varias razones, pero una de ellas puede ser que tienen demasiada luz. Entonces, si yo veo que todas las hojas se están poniendo como muy amarillo claro, debo procurar poner la orquídea en un lugar con menos luz. Si están muy oscuras las hojas, un verde ya muy oscuro, quiere decir que le hace falta luz a la planta, entonces debo procurar ponerla en un lugar con más luz. ¿Cuál es el color ideal de las hojas? El color ideal de las hojas es el verde manzana. Este es el color ideal, que yo sé que la planta está con buen sol. Otro tema también de las hojas es que debo tener en cuenta que las hojas no estén ni arrugadas, ni caídas, que no tengan hongos. Bueno, pero ese es otro tema para otro video. Pero acá solo quiero mostrarles como el tema del cultivo. Si ustedes cada 8 días quieren prevenir que sus orquídeas se enfermen, échenle cada 8 días Sanibact. Con la medida del Sanibact es 1 centímetro de Sanibact por litro, con una jeringuita, como vieron en el video. Hacen su centímetro por litro de agua, incluso pueden hacer 2 centímetros por litro de agua en caso de que vean que la orquídea puede enfermarse o que haya estado en contacto con otras plantas enfermas. Bueno, cada 8 días echan su Sanibact y riegan la planta una vez a la semana con el Sanibact. ¿Para qué? Como un preventivo para que no se nos vaya a enfermar la planta. Eso en cuanto al cuidado básico de las orquídeas. Ya después viene ciertas enfermedades como la cochinilla, que es ese polvo blanco que aparece en las hojas, pegajoso. Ese polvo se mata con Sofarin, que es un producto que también se usa 1 centímetro por litro. Cada 8 días hasta limpiar la planta muy bien, también con un poquito de alcohol etílico en una servilleta o en un trapito. Limpian muy bien la cochinilla y aprovechan. Después luego usan el Sofarin y lo limpian. Otra plaga que aparece en las orquídeas son los famosos áfidos, o los pulgones, que son estas cositas chiquitas que empiezan a treparse por los pedúnculos de las flores, por los palitos. Y esos
piojitos, que son como unos piojitos que le aparecen a las plantas, se matan, bueno, con un producto que ya prohibieron. Yo ahorita tengo que se llama Lorsban, es un producto muy bueno, eso es máximo 1 centímetro por litro. Hay que preguntar en estas tiendas de agroquímicos cuál es el equivalente al Lorsban, y eso máximo con 1 centímetro por litro de agua. Con eso ya acaban con los pulgones y los piojos en las orquídeas. El truco para que florezcan las plantas es que la planta esté en un lugar a gusto, sobre todo. Sí, darle el alimento, darle todo, pero si ustedes la ponen en un lugar donde vean que la planta se está desarrollando bien, ¿cómo sé yo que la planta se está desarrollando bien? Fácil, porque los nuevos rebrotes vienen con fuerza, la planta está vigorosa, sus hojas están erectas, digamos que bien paradas, como en este caso de esta planta. Entonces ahí yo sé que la planta se está desarrollando bien. A las orquídeas, depende del lugar en donde estén, no hay que hacerles mayor cosa. Si es un lugar muy seco, muy ajeno a su naturaleza, a su lugar de origen, pues sí voy a tratar de simular lo que más pueda en donde está la orquídea, ese lugar de origen de ella, para que la planta esté más a gusto y se nos dé mejor. Pero una vez que logramos esto, que no es tan difícil, que es simple y llanamente de observación, una vez que lo logremos y vemos que la planta está rebrotando y que la planta viene con fuerza, debemos dejar de preocuparnos por el tema de la flor. ¿Por qué? Porque la flor se va a dar naturalmente en algún punto, en el momento exacto que la planta vaya a producir la flor. A veces se puede demorar 1 año, a veces se puede demorar 2. Pero sí, eso no importa el tiempo que tome la inflorescencia, siempre y cuando la planta esté desarrollándose bien. Una planta bien desarrollada es la garantía de una buena inflorescencia. Bueno, hasta acá quería compartirles el día de hoy. Espero que haya sido útil este video. Cualquier duda, no duden de poner en los comentarios, escribir. Si tienen dudas con qué orquídeas tienen ustedes, les mostré la división de las masdevallias con las plantas que tienen bulbos, que son estas, las bolitas, digamos, las reservas de agua de ciertas orquídeas. La división es diferente. La división con esas plantas es por dejar 3 bulbos. Es decir, si la planta tiene 6 bulbos, divido de manera que queden 3. Si tiene menos de 6 bulbos, no la dividan, déjenla todavía crecer un poco más. Cualquier tipo de preguntas que tengan con sus plantas, no duden en hacérmela por medio de los comentarios, estaré pendiente. Y bueno, eso es el curso de cultivo básico. La historia de las orquídeas se las quedo debiendo para no ser tan largo este video. Pero digamos que ya con este video creo que tienen las herramientas para trabajar sus plantas ustedes mismos con sus propios materiales, bajo sus propias condiciones, en sus casas. Así que nada, nos vemos en una próxima. Chao.